Mayra García y Gonzalo del Monte hacen Velocidad Argentina. Once y 22 de la mañana, lunes, seguimos en Velocidad Argentina y obviamente vamos a continuar con el tema que sigue dando que hablar, obviamente, que es con el nuevo acuerdo del Fondo Monetario Internacional. Para hablar del tema tenemos a Alejandro Olmos Gaona, historiador de la deuda externa argentina. Alejandro, Gonzalo del Monte y Uriel Friedman te saludan. Buenos días, un gusto estar con ustedes. No, a vos, muchísimas gracias. Alejandro, el gobierno dice fase 3. ¿Fue fase 3 esto o fue desesperación? Y no, fue desesperación. Y una de las cosas que para mí es una prueba evidente de la desesperación, que por supuesto nadie dice, es que cuando se mandó el proyecto de ley del presupuesto del 2025 al Congreso, que finalmente no se trató, en una parte de la ley de presupuesto, el gobierno decía claramente que en este momento no se espera ningún tipo de acuerdo ni desembolso del Fondo Monetario, porque en ese momento, cuando mandaron el presupuesto, estaban en la euforia de todo el proceso, claro. El blanqueo. Empezó después a desbarrancarse todo, y ahí salieron corriendo al Fondo Monetario a pedirle plata, ¿no? Esa es una evidencia, y una evidencia porque negaron todo tipo de evaluación. Hoy el dólar habló en el Banco Nación a 1.250, ahora está en 1.190, o sea que la devaluación es más que clarita. Bueno, sí, de todos modos se esperaba que sea más alta, digamos. Bueno, pero hay que ver, esto sí, no, empieza. Es sin duda que es así. Te leí por ahí que vos decías que ningún acuerdo con el Fondo Monetario Internacional entre la Argentina y el organismo había funcionado. El gobierno dice, bueno, esta vez el contexto es distinto. ¿Por qué? Porque hicimos los deberes antes, todos los que nos pedían lo hicimos antes nosotros, antes de ir a pedirle otro ayudín. ¿Vos cómo lo ves? Bueno, eso es puro bla bla bla, ¿no? Porque siempre los discursos son exitistas y además, como lo señaló con mucha claridad Graciano, que algo sabe de economía, es una cosa es un superávit fiscal real y otra cosa es un superávit fiscal ficticio, un superávit logrado a costa de postergar pagos, licuar jubilaciones, salarios. Entonces, claro, ajustando todo eso se consigue un superávit, pero no tiene que ver con haber dejado los determinadas variables como tenían que ser. No, hay que ajustar los jubilados, saquemos de aquí, saquemos de allá, limitemos la obra pública. Entonces, claro, a través de eso se logró ese superávit, que por otra parte, como lo explicitó claramente Milei, era un superávit para pagar la deuda, porque por ejemplo el año pasado hubo un superávit fiscal de 10.500.000 millones de pesos, de los cuales usaron 9 para pagar intereses de la deuda pública. Entonces, lo grave es que acá se enfatiza el tema del superávit, pero no se dice para qué se logra el superávit. No es un superávit que genera 10 billones y medio y con esa plata puede hacer inversión pública o tratar de desarrollar algún tipo de cosa. No. Es simplemente para cumplir con los compromisos de los acreedores. Claro. Alejandro, ¿qué tal? Buen día. Hola, ¿qué tal? A ver, a partir de la experiencia, de la historia de lo que es la deuda externa argentina, ya se está hablando de exigencias del fondo como reforma jubilatoria, reforma laboral. Esto vos, imagino, lo ves como altamente probable, ¿no? ¿Ya pasó otras veces? Yo, de los 23 acuerdos que ha hecho la Argentina con el fondo, o sea, que han sido detallados muy bien por la doctora Noemí Brenta en un libro muy bueno que se llama El Fondo Monetario en Argentina, ahí uno ve cómo fueron todos los acuerdos, cómo fracasaron, los problemas que tuvimos. Yo pienso que uno de los más bárbaros fue el acuerdo con el fondo en la década del 90, del 92, cuando se firmó el Plan Brady, porque en ese momento el fondo exigió explícitamente vender todas las empresas públicas, especialmente yacimientos petrolíferos fiscales, modificar la legislación laboral porque era restrictiva para las empresas, privatizar el sistema jubilatorio, hacer una enorme restricción del empleo público, para cual el Banco Mundial nos dio alrededor de 600 millones de dólares para pagar indemnizaciones. Es decir, quedaron más de 45.000 personas en la calle solamente en YPF.
Y esas son siempre las medidas que impulsa el fondo. Ahora no se saben porque yo hace 48 horas acabo de pedir por el sistema TAR al Ministerio de Economía que me manden copia del acuerdo firmado, porque acá todos hablan, pero nadie sabe qué se firmó. Es decir, acá lo único que sabemos son los anuncios de Caputo y de Bausili y el discurso de Milei. Pero el texto completo del programa Felicidades Medidas, donde ahí el fondo fija con claridad lo que quiere y lo que el gobierno tiene que hacer, de eso no se sabe nada. Y a esto se suma que una de las más importantes funcionarias del fondo, de un apellido griego rarísimo, que es una de las que maneja una de las oficinas de evaluación del fondo, dijo que la deuda argentina no hay posibilidades de pagarla. Y ella fue una que se negó a firmar el staff report del fondo, que fue al directorio para que se aprobara, ¿no? Por otro lado, yo, escuchándolo a Caputo y a Milei, retrocedí en el tiempo y lo escuchaba a Fernando de la Rúa, que dijo exactamente lo mismo. A través de este acuerdo con el fondo y el blindaje, tenemos una garantía y una seguridad total, etcétera, etcétera, etcétera. Y todos los medios vieron a los 2 o 3 días que el sistema financiero, que los mercados estaban exultantes. Lo mismo pasó en el 2018. El 2018 pasó exactamente lo mismo con el discurso de Macri, Caputo que viró de ministro de Finanzas a presidente del Banco Central, y como presidente del Banco Central, según Milei, se fumó en unos días 15.000 millones de dólares de la plata del fondo, y después el fondo siguió dando más plata, y en una tapa del 27 de septiembre de Clarín hablan, el fondo giró 18.800 millones de dólares para la flotación entre bandas. ¿Cómo terminó eso? Ya sabemos. Entonces, claro, yo no quiero ser pesimista, pero como algo de historia conozco, y conozco la historia del fondo, y conozco la historia de la Argentina, ojalá que las cosas funcionaran. El problema es que teniendo un sujeto como Milei al frente del gobierno que quiere destruir al Estado, y un ministro de Economía que te diría que ha sido uno de los más grandes endeudadores de la historia, y si uno analiza lo que endeudó Caputo siendo ministro de Macri, entonces te das cuenta que yo no puedo tener expectativas positivas. Alejandro, ¿y qué habría, dónde hay que poner el foco para ver si esto puede llegar a funcionar o no? Mira, acá hay una realidad, y te habrás dado cuenta que eso no se habla, y es la deuda. O sea, se habla del préstamo del fondo, se habla del fortalecimiento del Banco Central, pero de una deuda pública de 485.000 millones de dólares, de los cuales el 56% está en moneda extranjera, nadie habla una palabra de cómo se va a pagar. Eso genera intereses por más de 22.000 millones de dólares anuales. Entonces, acá estamos hablando de pesos, estamos hablando de un préstamo, pero de una deuda monstruosa que ahora se aumenta con el préstamo del fondo, porque si bien el gobierno con este manejo ficticio de las cosas, bueno, no, esto no es un nuevo aumento. Claro, ¿por qué no es nuevo aumento? Desde el punto de vista de la contabilidad del Ministerio de Economía. Porque el Ministerio de Economía, la deuda en dólares y en pesos, la contabiliza siempre en dólares. Entonces, claro, las letras intransferibles del Tesoro ahora se van a cancelar con este préstamo del fondo. Entonces la deuda del Tesoro, que figura en la deuda pública, no está más y pasa a estar la deuda del fondo. Claro, pero no es lo mismo la deuda del cambio fondo. de acreedor. Claro, pero no es lo mismo de la deuda con el Banco Central, que no te exige nada, que no te establece condiciones, que puedes rolearla las veces que quieras, a una deuda con el Fondo Monetario, que además de que va a ejercer seguramente una tutoría económica sobre lo que va a pasar en la Argentina, es decir, es un acreedor privilegiado que lo único que le interesa es privilegiar al capital privado. ¿Por qué? Porque además lo dice, lo que ha trascendido es que van a seguir las privatizaciones, y una de ellas seguramente va a ser la del Banco de la Nación, y después las otras pocas que quedan, porque bueno, esa es la idea del gobierno, ¿no? De que acá lo estatal no sirve para nada y solo sirve la inversión privada. Bien. ¿Hay en la historia
¿Habrá alguna composición del fondo que uno puede identificar como un poquito más benévola o menos exigente que otra? ¿O ya el organismo funciona de un modo más allá de los nombres? Es que el fondo funciona así. ¿Y sabes lo que pasa? Yo casualmente ahora, el 12 de mayo, presento un libro en la feria que muestra lo que es la estructura del Fondo Monetario, de la que nadie habla y muy poca gente conoce, y además la falla de la legislación argentina que permite que sea cualquier acuerdo con el fondo sin controles, ni dictámenes, ni nada. Y ahí muestro cómo el fondo, además de tener inmunidades absolutas para que nadie lo pueda enjuiciar, cuestionar, discutir, llega al extremo de decir que al fondo no le son aplicables los pactos internacionales de derechos políticos, sociales, económicos y culturales. Eso no le interesa. Es decir, somos un organismo de las Naciones Unidas, pero somos una institución monetaria, por lo cual todos esos compromisos que ha firmado el Estado Nacional al fondo no le son aplicables. Por eso, el fondo, más allá de que algunos de sus directivos, como Cristalina alguna vez, o otros funcionarios hablaban de que hay que tratar de cuidar a la gente pobre, cuidar los programas sociales, esas son palabritas. Es decir, la función objetiva del fondo es lograr prestar plata para favorecer el interés privado, para que se le pague a los acreedores, para fortalecer que el Estado no tenga problemas cuando tenga que pagar, y después el desarrollo, es decir, la inversión pública, la baja de la pobreza, no les interesa en absoluto. Yo a veces cuando leo el libro de Brenta, que minuciosamente estudió cada acuerdo, digo, bueno, y las cosas son así. Y por otra parte, el nivel de secretismo, ¿no? Porque en este momento no sabemos el texto, qué es lo que se acordó, qué es a lo que el gobierno se ha obligado a hacer, más allá de las enunciaciones de Caputo y de Milei, que mienten de la mejor manera, y además de mentir alevosamente, como Milei han modificado por decreto la ley de acceso a la información pública, es decir, ahora hay cosas que podés pedir y no te las van a dar, y ha modificado por decreto la ley de administración financiera, por la cual cualquier reestructuración de deuda pública tenía que hacerse sobre la base de mejorar las condiciones, los intereses, etcétera. Ahora ya no, ahora cualquier reestructuración va a ser hecha de acuerdo a lo que establecen los mercados, y los mercados ¿qué establecen? ¿Beneficiar a Argentina o beneficiarse ellos? Claro. No, me imagino que una de las... Creo que leí por ahí que, por ejemplo, le exigió el Fondo Monetario Internacional, le habría exigido al Fondo Monetario Internacional acelerar los recortes de subsidios en tarifas, por ejemplo, principalmente la clase media. Bueno, de hecho, sí, hoy claro. Milei, entrevista con Luis Majul, ya dijo que va a ser mayor el ajuste en el Estado todavía. Ok, bueno, ahí está. Sí, además hoy me han dicho claramente, el fondo se lo pidió a Néstor Kirchner en su momento, la privatización del Banco Nación. Ahora ya, es decir, se hace el procedimiento típico, que es el que hizo Menem con YPF. Primero, dejar de ser sociedad de Estado, pasa a ser sociedad anónima. Y después sociedad anónima, bueno, a empezar a vender las acciones, y el Banco Nación va a terminar en medio de los grandes bancos, que seguramente se convertirán en accionistas y van a manejar la cartera de crédito, porque además un banco que genera dinero, que nunca le ha dado pérdidas al Estado, que es la primera institución bancaria del país, instalada en toda la República Argentina. ¿Cuál es el objetivo de privatizarla? Ninguno. No tiene Pero ningún tipo para de el sentido. Fondo Monetario, que es una institución benemérita, donde tienen gran influencia todos los grandes grupos financieros, aunque aparentemente eso no aparezca, y bueno, les interesa que esta institución, que ha sido líder en la Argentina durante ciento y pico de años, en este momento desaparezca y bueno, hoy se convierta en uno de los tantos bancos que operan en la Argentina. Bien, Alejandro, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Un abrazo. Alejandro Olmos Gaona, historiador de la deuda externa argentina. Estás escuchando Velocidad Argentina.